nosotras somos el grupo número 4 y hoy vamos a exponer nuestro proyecto. La línea de este trabajo es la obra de César Vallejo. Nuestra experiencia curricular es Cátedra Vallejo y nuestro asesor es Walter Aníbal Quevedo García. Las integrantes de este equipo son Chininín Correa Andrea Lisbeth, Córdoba Barrios María Rosa, Farfán Carreño Viviana Alexandra, Jesús Valle María Fernanda, Palacios Jacqueline Abigail, Sosa Sánchez Gisela Rosa y quien les habla, Seminario Farfán Alex. Nuestro proyecto va a contener objetivos y metas, teniendo como un objetivo general difundir aspectos relevantes de la vida de César Vallejo para que los lectores se informen más sobre el tema. También tienen un objetivo específico que viene a ser elaborar un tráiler sobre la obra Liberación, escrita por César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Y por último, tendremos nuestra meta, que viene a ser difundir el tráiler La Liberación de César Vallejo a través de las redes sociales. También vamos a tener en nuestro proyecto el marco teórico, en el cual vamos a encontrar aspectos bibliográficos de César Vallejo, en los cuales vamos a hablar sobre la infancia de César Vallejo y César Vallejo como artista. Otro de los puntos es el emprendimiento cultural, en los cuales mencionamos el emprendimiento y la importancia del emprendimiento. También encontramos la naturaleza del producto, que es la representación teatral y el documental. Y por último, tenemos sobre el tema asignado, que es la poética de la liberación, en los cuales también vamos a mencionar la importancia de la liberación y la poética de la liberación. Luego encontraremos nuestro guión, en los cuales también vamos a mencionar ciertos valores de César Vallejo en este. Y por último, pero no menos importante, también vamos a tener lo que viene a ser una infografía. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en una pequeña ciudad en el norte de los Andes, enclavada en las alturas y de difícil acceso. Nació él en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el menor de sus dos hermanos y sus padres fueron Francisco Paula de Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su familia fue de un carácter sumamente religioso, puesto que sus padres habían sido hijos de unos curas religiosos y ellos esperaban que él siguiera este camino, por lo cual se lo inculcaban desde muy pequeño. Sus familiares nos cuentan que desde pequeño él jugaba a hurtar panes a escondidas de la cocina de su madre y posteriormente con los palos escribía en la arena cartas a su madre explicándole el hambre que él pasaba. Gracias a esto él pudo conocer las dificultades de la estructura de la sociedad peruana y posteriormente plasmarlas con transparencia en sus muchas obras, dejándonos consigo grandes versos y obras de gran valor. César Vallejo como artista. César Vallejo es uno de los poetas más destacados e influyentes del siglo XX. Sus numerosas obras han dejado una marca indeleble en la literatura universal por su profunda exploración del sufrimiento humano, la injusticia social y la búsqueda de significado en un mundo caótico. En el año 1922 escribe una de las obras más significativas de su carrera, Trilce. Igualmente, Vallejo escribió la obra España parte de Mística y Liz en el año 1939, en donde da a conocer temas y testimonios sobre la Guerra Civil Española. Como resultado, Vallejo es un escritor del agrado de todo el mundo por su efecto tan poderoso en la poesía y en la importancia que tiene en la educación de las personas. En el siglo XVII, el francés Richard Cantillon define la locución emprendedor como un gesto que adquiere bienes de fabricación de determinados precios y los coloca de una manera ordenada para alcanzar de ellos un fruto reciente. El emprendedor es el ser que tiene la capacidad, la actitud de poder desarrollar algo nuevo. De esta manera va a dar lugar a la reconstrucción de proyectos en su vida y también de su entorno. En el ámbito académico exploramos el legado de César Vallejo y su influencia en nuestra comprensión del emprendimiento y la innovación. El emprendimiento no solo impulsa la innovación y genera empleo, sino que también promueve el desarrollo económico y social. Vallejo
Con sus valores del compromiso social y la justicia, se refleja en iniciativas como EcoAF, destacando la sostenibilidad en la moda. Su visión de un mundo más equitativo resuena en los emprendimientos que no solo prosperan económicamente, sino que también protegen nuestro medio ambiente. Bien, soy María Fernanda Jesús Valle, estudiante de Medicina del segundo ciclo. Mi tema es el documental. Hablemos de 3 párrafos. En el primero mencionaré la importancia del documental, cómo este es que ayuda en la sociedad y cómo actúa, viene siendo este un registro auditivo y visual. En el segundo párrafo menciono lo que dice Wayne Richester, el cual dice que Vallejo hace documentales sin perder el enfoque de la autenticidad de estos, en el cual hablamos de la veracidad, de la información de calidad, entre otros. También habla de cómo el documental se sobrepone en el cine llevando a un lado más artístico. En el tercer párrafo es un comentario guiado del primer y segundo párrafo, el cual también menciona la importancia del documental. Pongo un ejemplo que en este caso viene siendo la bomba de Hiroshima, la cual antes se veía por noticieros hasta que se vio en realidad por un documental y se supo la verdad. Luego al final hago una mención en el cual Olascuaga nos menciona cómo César Vallejo mantiene sus documentales con veracidad y que fue a partir de su viaje a París donde empieza a armar documentales. César Vallejo y el cuento La Liberación. La Liberación es el cuento de César Vallejo, incluido en la colección de escalas de 1923. Se distingue por su enfoque en la narrativa carcelaria peruana, explorando temas recurrentes como los abusos en los recuerdos y el terror. Estos elementos se utilizan de manera metafórica para representar la experiencia de estar encarcelado, describiendo un entorno desalentador y abrumador. El protagonista, Jesús Palomino, experimenta un sufrimiento psicológico profundo que se intensifica debido al encierro, la opresión y la desesperanza que se vive en la prisión. Crean una atmósfera trágica en el relato, acentuada por el deterioro mental de Palomino y la constante amenaza de muerte que enfrenta. Entre los contextos recopilados en Coro de Vientos, Liberación, se destaca como el único que tiene la realidad carcelaria peruana como el núcleo de su trama. La agrupación de estos temas, como los abusos y el terror en Liberación, simboliza el encierro como un entorno opresivo y desesperador, confiriendo al cuento una atmósfera trágica y destacando la experiencia psicológica devastadora del protagonista. Gracias. De su obra La Liberación aborda como un proceso muy doloroso y constante, pero también es un proceso de esperanza y humanidad. En sus poemas refleja que una lucha constante contra su operación y la injusticia que estaba dándose en ese momento, sino también un sentido muy político y un sentido espiritual. Vallejo también nos habla sobre una versión sobre un camino hacia la incitación del ser humano, de su sufrimiento, de sus cadenas que les impone la sociedad. También nos habla que es un acto de resistencia, es un grito de humanidad que busca transformar el dolor en una fuerza creativa y renovadora. Vallejo se centra en la contralucha de la dignidad y la justicia, que es impulsada por una profunda compasión de amor por la humanidad. En uno de sus versos llamado La acción a la reflexión sobre la conducta humana, que es el cambio sobre la liberación. César Vallejo demostró el valor del amor en su poema dedicado a su hermano Miguel, expresando de tanta tristeza y melancolía que sentía en ese momento por la pérdida. Este amor fue fundamental para su familia, que promovió la justicia, la igualdad y el respeto, destacando así su creencia por el amor como una resistencia y promotor para la paz y la prosperidad que él sentía en ese momento. También fue un acto de liberación. César Vallejo, el dandy de la literatura peruana, tiene entre sus muchos valores uno que destaca más que los demás, que es la perseverancia. Y es que no solamente la vemos reflejado en sus obras literarias, sino que también la vemos reflejada en su historia.
ya que en ella nos muestra claramente cómo es que él se pudo ir abriendo paso a lo largo de su vida, y podemos ver que a pesar de que no nació en una familia que le brindara los recursos necesarios para una buena educación, él con su esfuerzo y dedicación, incluso teniendo que pasar sus estudios, pudo salir adelante para poder conseguir su gran sueño, que era la literatura, poder escribir. Y es que hoy por hoy podemos disfrutar de muchos de sus versos que nos llenan de grandes enseñanzas, y no solamente es reconocido en el Perú, sino que también es reconocido a nivel internacional, y es que también es considerado en la literatura universal. Uno de los valores que más representa Vallejo es la perseverancia, ya que es una cualidad admirable en cualquier individuo, y la vida de Vallejo ciertamente refleja este valor. César Vallejo, el renombrado poeta peruano, enfrentó numerosas dificultades a lo largo de su vida, desde la pobreza hasta la enfermedad y el exilio. Sin embargo, persistió en su pasión por la escritura y la poesía, produciendo obras que siguen siendo celebradas hasta el día de hoy. El valor de la perseverancia en Vallejo se manifiesta no solo en su dedicación a su arte, sino también en su resistencia ante las dificultades personales y los desafíos sociales. Su legado perdura como un testimonio de la fuerza del espíritu humano para persistir y encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. César Vallejo nos plasma el valor del esmero, ya que él ponía mucha dedicación y esfuerzo a sus cuentos, a sus poemas, a sus obras, de esta manera sí alcanzar el éxito y convertirse en uno de los mayores innovadores de la poesía universal, convirtiéndose así en el máximo exponente de las letras en el Perú. Ahora, hablando sobre el guión de la vida de César Vallejo, yo menciono un valor el cual viene siendo la veracidad, y cómo este está relacionado con el documental, ya que si hablamos de documental hablamos de transparencia y veracidad en la información que brinda. Además, también en este hablo sobre cómo Lascuaga nos dice que Vallejo es muy transparente en sus poemas y artículos periodísticos que